para todos. Este es el espacio académico de literatura antigua. Mi nombre es María Consuelo Castillo Gutiérrez, profesora Yulida Andrea Suavita Ramírez y el programa Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Damos inicio a la socialización del espacio académico de literatura antigua con los siguientes ítems. El primero, ¿cuáles son los aportes de la poética de Aristóteles para la comprensión de géneros literarios? El segundo, ¿qué aspectos teóricos y didácticos se deben tener en cuenta para la enseñanza de la literatura antigua en la escuela? Y el tercero, ¿cuáles son los aprendizajes significativos que promovió este espacio académico en relación con su formación profesional como docente de literatura y lengua castellana? Iniciamos con cuáles son los aportes de la poética de Aristóteles para la comprensión de los géneros literarios. Bueno, al abordar el texto de la poética de Aristóteles, podemos entender que él no habló de géneros literarios como tal. Habla es del drama y la poesía, y dice que son especies. Él lo llama especies, y en una de las especies, como lo mencionaba anteriormente, pues es el drama y la poesía, y habla entre el drama está la tragedia y la comedia, y en la poesía se encuentra la lírica y la épica, y habla que la tragedia pues es una mímesis, que la tragedia es una representación ideal de los hombres y las mujeres que no son seres comunes. La comedia es una imitación de hombres, pero tiende a presentar a los hombres peores de lo que son, y la lírica pues es una poética que expresa un intenso y una profunda reflexión, imaginación y pensamientos del autor. La épica es el origen de la poesía que se debió a la naturaleza humana. Bueno, en cada una de estas especies pues tiene unas características, y vamos a mencionar algo a grosso modo, como es la tragedia, que es imposible sin la acción. La fábula o argumento, en cuanto a esta, sin duda el primero y el más importante de la tragedia, es una imitación de los incidentes que provocan pues la piedad, y que en la comedia produce risa. La comedia alcanzó y ya ciertas formas definidas como empezó en el recuerdo de los poetas cómicos. La comedia pasó por sus etapas primigenias y se desarrolla en lugares cotidianos. Las características de la lírica, pues que es el ritmo, la melodía, el verso y el pensamiento del autor también. En cuanto a la épica, se dividió en dos partes: poetas individuales, acciones más nobles y personajes. Entonces, pues Aristóteles nos habla en su poética, que es obviamente la primera teoría de la estética para entender el arte de la tragedia, y que la teoría es de la intriga, y que en la intriga está la mímesis y la imitación, la catarsis y la imagen. La mímesis y la imitación es una acción del recuerdo de acontecimientos que es de lo artificio, de lo real. La catarsis pues es como lo puro de la limpieza del alma, y a través también de la imagen. Bueno, ¿qué aspectos teóricos y didácticos se deben tener en cuenta para la enseñanza de la literatura antigua en la escuela? Lo abordamos a través de estos 5 ítems, y el primero son las diferentes épocas y civilizaciones de la teoría de la literatura antigua. Pues estos son aspectos importantes que se debe tener en cuenta, porque el maestro en formación o el futuro licenciado en literatura y lengua castellana tiene que entender y tener claras las diferentes civilizaciones y épocas de esta literatura antigua, como es la árabe, la egipcia, por ejemplo la literatura latina, y las obras y los estilos de cada época. ¿Sí? ¿Qué obras son las más representativas de cada época? ¿Qué estilos, qué autores se abordan allí? O sea, eso es importante tener en cuenta como lo teórico para yo poder enseñarle a mis estudiantes de esa manera, pues obviamente para clarificar eso. No es lo mismo que un estudiante encuentre todo, digamos, estos temas en YouTube, en Wikipedia, a que el maestro de literatura en lengua castellana se lo enseñe de una manera pues didáctica y de una manera recursiva. Bueno, y para eso pues se aborda el otro ítem, que es docente desde su quehacer pedagógico, que determina las estrategias didácticas. Nosotros como docentes de literatura y lengua castellana determinamos cuáles son las estrategias didácticas y los recursos
que se tiene que tener para abordar los temas de literatura antigua. Es que cómo se va a presentar al estudiante, con qué motivación se va a dar a conocer, digamos, todas las obras de literatura antigua, por mencionar la Ilíada, por mencionar la Odisea, por mencionar, digamos, algunas de estas obras, cómo se van a dar a conocer a los estudiantes, o sea, el recurso que se va a utilizar, la herramienta que se va a utilizar, quizás una obra de teatro, quizás un cineforo, quizás un friso, bueno, las diferentes, digamos, recursos que maneja el profesor. Y el otro es la práctica pedagógica. Indiscutiblemente la práctica pedagógica juega un papel muy importante en la enseñanza de la literatura antigua, debido a cómo se permea la práctica pedagógica del maestro, pues así es el interés por el estudiante en estos temas. De acuerdo a una realidad del contexto, de acuerdo a los intereses de los estudiantes, en la población al que va dirigida. Sí, no es lo mismo, diferentes, digamos, hay que conocer bien el contexto donde estamos, la población, pues igual los estudiantes a quienes va dirigida estas temáticas, y es importante desde allí pues reflexionar a partir de la propia práctica, cuáles son los intereses de mis estudiantes, ¿sí? Cómo aprenden ellos, y eso es importante para abordarlo aquí. Pues los recursos ya anteriormente los mencioné, y eso va de la mano con la práctica pedagógica y el quehacer del maestro. El último ítem de cuáles son los aprendizajes significativos que promovió este espacio académico en relación con su formación profesional como docente en literatura y lengua castellana. Bueno, los aprendizajes fueron muy valiosos en este curso. Digamos, en caso personal, la práctica de los cuentos de la Mil y una Noche fue fantástico, digamos, me sentí que a los estudiantes les gustó muchísimo esa actividad, y como, digamos, como maestros en literatura y lengua castellana, pues se pueden abordar esas temáticas de una manera, pues, didáctica, que los estudiantes participan activamente, cómo se les puede enseñar allí valores, se les da a conocer también la literatura de la época, y se hace una transversalidad de las áreas. O sea, cuando se está trabajando estos cuentos de la Mil y una Noche, al enseñar valores, pues estamos trabajando ética, ¿sí? Sin uno llegar a tocar esos temas, pero están inmersos allí, en esas actividades que uno proponga. Otro aspecto importante que me pareció fue el abordado la Ilíada. Pues uno no la retomaba desde el bachillerato, pero a pesar de que una novela densa, un poquito pues extensa en su análisis, con sus diferentes cantos, pero como uno se va dejando llevar por esta historia de la guerra de Troya, de todo el conflicto que se genera a través de la pelea, del honor que van allí, Menelao con Paris, y bueno, debido a todo lo que se ocasiona con Helena, y así con todos los personajes, pues uno se mete como tanto en ese cuento, de esa literatura, que le parece muy, muy interesante abordarla. Entonces, yo, ya como maestra en formación y como futura licenciada en literatura y lengua castellana, pues el aporte de este espacio académico fue bastante significativo. Significativo en tres aspectos: la profundidad que se le da digamos, a la época. O sea, la profundidad es genial. Todo lo que son los aspectos, las características de esta literatura, las obras, los diferentes representantes, ¿sí? Todo como que tiene como ese fundamento. Y el otro aspecto es, sin lugar a duda, pues el interés que uno tiene por esta temática, porque el licenciado en literatura y lengua castellana que digamos que no haya leído la Ilíada, pues es para mirar y para analizar lo que definitivamente pues son aportes que son muy significativos para uno como maestro. Y otro que es cómo permeó
para mí esa práctica que se hizo, esa práctica pedagógica, cómo permea el uno el ser, la vocación por ser maestro, ¿sí? La vocación por llevar y transmitir esas cosas a un estudiante, pero de una manera significativa, ¿sí? Que haya interés, que les guste la literatura, que estos temas sean de verdad como para su formación, que sean interesantes abordarlos, porque pues las lecturas, aunque son densas, pues son muy interesantes. Y pues ante todo, pues agradecerle a la profe Yuri Andrea porque siempre ha estado presente ahí para cualquier duda, para cualquier inquietud, eh, muy atenta. Se aprende muchísimo, definitivamente el trabajo autónomo que uno hace pues es valioso, pero la ayuda y la colaboración del maestro es fundamental. Uno puede ver que es fundamental, que no se puede reemplazar obviamente al maestro, porque la forma que nos dirigió el curso, la manera que nos motivó, la forma de estructurar las guías, me parece, digamos, es un ejemplo. También uno como maestro en formación mira los ejemplos de sus maestros, de las personas que están ahorita a uno enseñando. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias profesora por haber compartido todos sus saberes, su experiencia, sus valiosos conocimientos en este curso y esperamos pues que nos volvamos a encontrar en el otro curso de literatura que vendrá próximamente, en el otro semestre y mil gracias y hasta pronto.